tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor mío. Oremos, Señor. Señor, gracias por tu palabra, por la fidelidad y el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es vida para nosotros. Y en esta mañana, Señor, queremos recibir directamente de tu corazón a nuestro corazón palabras reveladas, Señor. Ayúdanos, enséñanos, guíanos, Señor. Y, Señor, llénanos de ti, Señor. Espíritu Santo amado, que tengas libertad en nuestras vidas para hacer lo que tú quieres hacer, cómo quieres hacer, cuándo quieres hacerlo. Señor, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A qué nos gusta el texto de la palabra del Señor del versículo 37 que dice que somos más que vencedores? ¿Sí o no? Por supuesto, y a mí. Este texto me ayudó muchísimo cuando yo estaba enfermo, me ayudó a levantarme, porque aunque yo estaba enfermo, Jesús me decía cada mañana, eres más que vencedor. Y eso me sanó el alma, porque yo no estaba, aparte de estar enfermo físicamente, estaba enfermo en mi alma. Y este fue uno de los versículos que me ayudó a vencer la enfermedad del alma, porque la enfermedad del alma solo puede sanar el Señor. De hecho, el único que tiene solución para cualquier que sea nuestros problemas es el Señor Jesucristo. Amén. Pero hace como una semana o dos, no me acuerdo bien, yo abrí el culto y leí este texto e hice la administración que me había dado el Espíritu Santo. Y cuando voy bajando por ahí y empiezo a bajar las escaleras, el Señor empieza a hacerme preguntas. El Espíritu Santo de Dios empieza a hablarme y decir, Yalma, ¿qué es una victoria? Después me preguntó, ¿cuándo es una victoria? Y me dijo más, ¿qué es la victoria para Dios? ¿Y qué es la victoria para el hombre? Yo no sé tú, pero nosotros normalmente tenemos el concepto de victoria muy bien establecido. Una victoria es una victoria, ¿no? Al menos que es un empate, ¿no? Como ocurre en los partidos de fútbol. Y como hoy estoy yo, voy a citar el Barça, no el Madrid. Es para reírnos. Entonces me preguntarás, pastor, ¿de qué vas a hablar? La victoria es la victoria. Ya está, dice el diccionario de la Real Academia Española que una victoria es la conquista de una nación, la llegada a una meta, es cuando hay una superioridad sobre otros, eso es una victoria. Muy bien, ese es el concepto. Por supuesto, hermano, no estamos hablando, y no voy a hablar aquí yo, de la victoria absoluta del Señor Jesús en la cruz. Eso está establecido. Jesús venció en la cruz y por su victoria nosotros somos más que vencedores, lo dice la palabra. No voy aquí a relativizar la victoria del Señor ni el concepto de victoria. Simplemente quiero transmitir lo que Dios ministró a mi corazón. Y en relación a victorias, hermanos, nosotros siempre tenemos expectativas, porque no caminamos en Cristo esperando derrotas, ¿verdad? Porque ahí no caminamos en Cristo. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces caminamos en victoria y en expectativa de victorias. Pero es justo ahí donde creo que Dios quiere hablarnos en esta mañana,
¿cuáles son nuestras expectativas en relación a las victorias? Y aquí quiero hacer un paréntesis diciendo lo siguiente, hermano. En nuestros días, en la sociedad en que vivimos, los conceptos están todos relativizados, no hay conceptos absolutos. Y la victoria en nuestra sociedad, en nuestros días, es que tú llegues donde tú quieras llegar al precio que sea. Y solo es una victoria si tú estás en la cumbre. Es decir, para la sociedad de nuestros días solo son victoriosos los que están en la cumbre de lo que sea. Es decir, es un concepto que premia solamente a algunos y todos los demás son derrotados o están en derrota. Pero en la palabra del Señor no es así. Porque dice la Biblia que aquellos que están en Cristo son más que vencedores. Entonces, nosotros no vivimos en una burbuja, vivimos en una sociedad, los conceptos están ahí, muchas veces nos influencian sin que nos demos cuenta de ello. Pero lo que quiero decir, hermanos, es lo siguiente, ni todos los conceptos que hay a nuestro alrededor, en nuestro día a día, pueden ser influencia en nuestras vidas. Como decía Olga, no podemos permitir que determinados conceptos de nuestro día a día los traigamos a nuestra vida espiritual, porque si lo hacemos nos vamos a decepcionar. ¿Me seguís? Dice el mundo, y lo he dicho antes, que una victoria para el mundo de nuestros días es solamente cuando tú llegas a la cumbre. Entonces, para el mundo solo valen las supuestas, entre comillas, grandes victorias. Pero en Cristo no es así. De hecho, el texto que hemos leído, si leemos todo el texto, y principalmente te invito a que en tu casa tú puedas leer el capítulo 6, el 7, el 8. Pablo termina el capítulo 8, que es conocido por algunos como el capítulo de la victoria, pero el 6 y el 7 no están hablando de victorias. Están hablando de realidad, de cosas que ocurren, de cosas que pasan en la vida del ser humano. Y en el 8 concluye el tema diciendo que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, primero, que quiero dejar, no traigamos los conceptos que nosotros vemos en la sociedad hacia nuestra vida espiritual. Ah, pastor, yo no hago eso. Sí, a veces lo hacemos, hermano. A veces nosotros ponemos metas en nuestras vidas y mientras no llegamos a esta meta, no es una victoria. A veces uno no es sanado de una enfermedad o no ha pasado por un gran milagro y a veces se cuestiona, pero es que Dios en mí no hizo un gran milagro. Entonces creemos, es una media victoria. No, la mayor victoria de Cristo en nuestras vidas es la salvación y la vida eterna. Eso es lo primero que debemos de tener claro. Entonces, la mayor victoria en nuestras vidas es la salvación y la vida eterna. Y otra cosa, hermano, la Biblia dice, nosotros hemos leído, que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria está en Cristo, para Cristo, por Cristo. De hecho, Pablo usa esta expresión en Cristo muchas veces en el Nuevo Testamento, en sus cartas, en los que escribió, porque es la gran victoria del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios, estar en Cristo. Muy bien. Entonces, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pero hay una otra situación. A que nosotros no nos sentimos más que vencedores todos los días. ¿Tú sí? Enséñame la fórmula. No lo sé. Hay días en que no me siento más que vencedor. Hay días en que no me veo más que vencedor. Hay días en que las cosas que me rodean no me dicen que soy más que vencedor. Entonces, ¿qué hago? Pero la Biblia dice que yo soy más que vencedor. Entonces, la victoria es
la muerte de los enemigos, es conquistar una nación, es que Dios haga lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, de la manera que quiero. Es que se cumpla lo que yo espero, es que yo llegue a una meta. Esa es una victoria. Según el mundo sí, pero en la iglesia no. Porque hay una cosa que tú y yo no podemos olvidar. Dios es soberano. Y dice la palabra que su voluntad es perfecta, agradable y buena. Entonces yo entiendo que la voluntad de Dios es mejor que la mía. Hermano, a que nosotros ya hemos pasado por eso, que teníamos ganas de algo, proyectos para algo, deseos, sueños, ilusiones, metas de alcanzar una victoria. Y Dios cierra la puerta, si me permite voy a usar esa expresión, en nuestras narices, ¡blum! Y todo se va al garete. Y pasado el tiempo, Dios nos revela que en esta situación nos libró de un problema gordísimo. ¿A qué te pasó eso? A mí ya, y más que una vez. Pero a que cuando tú pasas por eso, hermano, cuando yo paso por esta situación y cuando se cierra la puerta, uno no se siente más que vencedor. Ni ve una victoria delante de él. ¿Qué vemos? Seamos sinceros, una derrota. Es lo que pensamos. Es una derrota. He perdido. Pero ahí donde se queda la palabra que dice que soy más que vencedor. Si soy más que vencedor en Cristo Jesús, es decir que yo camino de victoria en victoria. Las derrotas no hacen parte de mi vida. Todo es victoria en mi vida. Pero ¿cómo es victoria en estas situaciones, pastor? Porque la victoria para Dios es que tú y yo crezcamos cada día en Él y que se cumpla su propósito en nosotros. A veces lo hacemos al revés, hermano. Que se cumpla mi propósito y que el Señor haga lo que yo espero, como yo espero. Lo siento, pero Dios casi nunca viene por donde esperamos nosotros. ¿No es verdad? Nosotros oramos, buscamos al Señor, anhelamos, pensamos, damos 1000 vueltas, montamos un montón de películas. Y es que ya no hay escapatoria. Dios tiene que venir por algún sitio de este que yo he imaginado. Y que Dios nos sorprende. Por ahí ha venido, pero si yo no había pensado en eso. Voy a transferir a la Biblia lo que nosotros pensamos de victoria y muchas veces lo hacemos y lo traemos para nuestra vida. Matar a un gigante con una honda y 5 piedras es una victoria, ¿amén? Porque tenéis miedo de decir amén, es una victoria. Que descienda fuego del cielo y consume el agua en un altar de parte de Dios para respaldar la palabra de su siervo es una gran victoria. Y que los profetas de la maldad y de la mentira sean derrotados es una gran victoria. ¿Amén? Muy bien. Que uno sea librado de la boca de los leones, como Daniel. No, y después dice la palabra que cuando los demás que lo echaron ahí a la cueva de los leones, no llegaran al suelo y los leones los destrozaron, eran los mismos leones, no eran otros, es una gran victoria. Que uno conquiste una ciudad como Jericó, amurallada, y la muralla de Jericó era muy ancha, y dice la palabra de Dios que los siervos del Señor cruzaron la muralla, por encima de la muralla, caminando sobre sus propios pies y rectos, es decir, no estuvieron ahí subiendo de gatas, no, subieron andando y entrar en la ciudad, simplemente por obedecer a Dios y dar 7 vueltas a la ciudad, y se derrumbara
la muralla por el poder de Dios es una gran victoria. Muy bien. Que Bartimeo el ciego, citado por Olga aquí, por la pastora Olga en esta mañana, recibiera sanidad al instante por clamar al Señor Jesucristo, es una gran victoria. El centurión romano que llegó humildemente a la presencia de Jesús y dijo, habló sobre la autoridad, y Jesús dijo, no he visto fe como esta. Y recibe la sanidad que necesitaba al momento, es una gran victoria. Amén. Pero la Biblia no tiene solamente textos de grandes victorias. Pastor, coger estos ejemplos de la Biblia y trasladarlos a mi vida para que sean para mí, ¿poder de Dios está mal? Por supuesto que no. Está fenomenal. Los ejemplos de la palabra del Señor de la gran victoria son para eso. Pero quiero decirte una cosa, que tú y yo tenemos victorias todos los días. Que a lo mejor a nuestros ojos y a los ojos de la sociedad no son grandes victorias, pero tú y yo tenemos victorias todos los días de nuestras vidas, porque lo dice la palabra, no por lo que lo digo yo. La Biblia dice que somos más que vencedores. La cuestión es, si yo en mi vida propongo una meta de una gran victoria, de alcanzar algo grande en el Señor, con el Señor, para el Señor, mientras camino a llegar a la meta, tengo que aprender a disfrutar de las conquistas diarias que tengo. Si no, cuando llegues a tu gran victoria soñada e imaginada, no tendrá sentido. La Biblia dice, sé fiel en el poco y te pondré en el mucho. Para un corredor de 100 metros, un atleta profesional, ¿qué es una victoria para él? Llegar primero. Todos luchan para llegar primero. Ningún corredor lucha y entrena para llegar segundo. Quieren llegar primero. Pero para alguien que está enfermo y no puede caminar, ¿qué es para él una victoria? Sanarse. Y yo digo algo, dar un paso. En el año de 1994, cito la fecha así, parece mucho tiempo, yo tuve un accidente en un partido de fútbol y dañé el ligamento cruzado de mi rodilla derecha. Fui operado y estuve 15 días postrado en la cama. Cuando me levanté el primer día y Olga quiso ponerme en la silla, yo estaba tanto tiempo en la cama, sentado, acostado, ya no había posición. Y ella intentó ponerme de pie para traer la silla mientras traía la silla, gracias. Yo me caí porque no podía sostenerme de pie. De ahí empezaron 64 sesiones de fisioterapia. Y yo me acuerdo como si fuera hoy, el primer día que yo subí en la bici estática esta, puse el pie allí en el pedal y fui a dar la primera. Después de haber hecho varias sesiones, se me escapó el pie y la pierna hizo así. Cuando ves estrellas del dolor, así fue, hermano. Todo lo que yo quería en este tiempo de mi vida era volver a caminar como yo caminaba antes. ¿A que tú caminas todos los días? ¿Me vas siguiendo? Pero ¿por qué tenemos que sufrir un accidente, pasar por un quirófano para valorar algo que tenemos todos los días?
Por eso cuando yo me despierto por la mañana, hermano, me siento en la cama, me pongo de pie, lo primero que digo es, gloria a Dios. Gracias, Señor. Primero, porque he dormido en paz cuando yo no dormía antes. Segundo, porque Dios me ha dado un nuevo día de vida. Gracias, Señor. Me pongo de pie, miro y veo, puedo caminar. ¿A qué te vas al baño? Y ahí te lavas. Los hombres son muy rápidos, ¿no? Las mujeres tardan más. Porque tienen que ponerse guapas. Pero todo eso lo hacemos sin pensarlo. Hermano, Dios me habló de lo siguiente, que tenemos que aprender a valorar las conquistas y victorias diarias que recibimos del Señor. Hermano, ni el aire que respiramos es nuestro. No pertenece a la Comunidad de Madrid, no pertenece al gobierno de España. Si Dios lo hace así y quita todo el aire que está en la tierra, 7.000 millones de personas mueren en menos de un minuto. Pero es un derecho. ¿Qué derecho? La Biblia dice que no somos merecedores de nada. Todo es gracia del Señor. Todo nos ha regalado el Señor por gracia. Entonces, hermano, tenemos que cambiar los conceptos de victoria. Porque ¿sabe qué va a pasar? Si estableces una meta muy larga, un objetivo muy alto y una victoria muy grande, y trabajas toda tu vida para llegar a esta victoria y no llegas, ¿qué va a pasar? Llegará la frustración. Y te sentirás como un derrotado. Y ahí no se cumple la palabra de Dios en nuestras vidas. Que dice que somos más que vencedores. Vivimos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Por supuesto, hermano, que hay días en que uno no está bien. Por supuesto que uno está triste, tiene un problema gordo, no sabe por dónde tirar. Por supuesto que vivimos eso a diario. Pero quiero usar aquí un ejemplo para que entendamos mejor eso. Cuando Pablo y Silas estaban en Filipos predicando la palabra del Señor, ellos lo arrestaron, lo llevaron a la cárcel, los encadenaron a lo más profundo de la cárcel, que en aquel tiempo, hermano, no podemos ni imaginar cómo era eso. Era horrible. Ellos estaban metidos ahí y mirando desde un primer momento es una derrota. El mundo diría, y el diablo diría, he encadenado a esos dos y ya no van a hablar del nombre de Jesús. A un primer momento es una derrota. Pero los siervos del Señor no ven derrota en ningún lugar. Se ponen a adorar y a cantar al Señor. Y el Dios Todopoderoso viene a su encuentro, porque todas las veces que tú y yo adoramos al Señor, Él viene a nuestro encuentro, sea la situación que sea, y tiembla la cárcel, se caen las cadenas, se rompe, se abren las puertas. Y cuando el carcelero se iba a suicidar y quitar la vida, porque ella pensó, todos han huido, estoy muerto, Pablo grita, no te hagas daño, estamos todos aquí. Yo pregunto, Pablo y Silas deberían estar ahí, son siervos del Señor, sabían que si huían el carcelero moriría. Pero los demás, ¿por qué se quedaron? Se quedaron porque en aquel lugar habían dos siervos del Señor que estaban adorando al nombre del Todopoderoso. Y la adoración era tal, hermano, que ellos se quedaron ahí. Nosotros no queremos irnos de este lugar. Yo estuve 6 años ministrando en la cárcel de Algeciras. Entraba
1, 2, a veces 3 veces a la semana hacer culto. Hermano, he vivido cosas duras, pero he vivido momentos en que no estaba dentro de una cárcel, estaba en el cielo. Y todo lo que en un primer momento podría parecer derrota, he visto vidas transformadas y cambiadas por el Señor. Y he visto la victoria de Jesús en estas vidas. Dice Romanos 12:2 lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, no podemos permitir que el mundo sea quien conforme o moldee nuestros pensamientos. Tenemos que entender por la palabra de Dios qué es lo que Dios tiene para nosotros y quiere de nosotros. Hace 10 años, Olga y yo, o más, quizá más, Olga y yo estuvimos involucrados con una niña que nació con un problema. Y cito eso porque ha pasado algo esa semana que me llamó mucho la atención. La niña nació con un problema. Nosotros estuvimos ahí 2 años con la niña orando, clamando al Señor que la sanara, que cambiara su historia, todo eso. Estuvimos con la familia estuvo yendo a la iglesia y al final de 2 años la niña murió. Que una niña de 2 años muera no es una victoria, ¿verdad? Yo en este momento preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué no la sanaste? ¿Por qué no cambiaste la historia de esta niña? Y Dios me dijo, tú conoces en parte, pero yo conozco el todo. Hay muchas cosas que yo lo sé y tú no lo sabes. Hay muchas cosas que si yo intentara explicarte, tú no entenderías. Y aprendí mucho sobre la soberanía de Dios. La niña murió. Los padres se alejaron de la iglesia en el momento. Pero esta semana nació otra hijita de ellos, del mismo matrimonio, perfecta. 10 años después. Y ellos están en la iglesia. Él habla del Señor en el Facebook. En el primer momento parecía una derrota. Cuento otra situación. Hace como unos 25, 26 años, Olga tenía una prima, tenía 32 años, madre de 3 hijos, casada, con su vida establecida, y le detectaron un cáncer. Ella buscó solución en muchos lugares, pero encontró solución a los pies de Cristo. Le hablaron del Señor, ella se entregó al Señor, ella se rindió a los pies de Cristo y Dios le dio 5 años más de vida. Pero mientras vivió, hasta el último momento, dio testimonio de que Jesucristo vive y reina para siempre. Al pasar de los 5 años, ella murió, sentada en el salón de su casa y decía, los ángeles ya han llegado, me van a llevar, ha llegado mi hora. Hacia los ojos del mundo es una derrota. ¿Por qué Dios no la sanó del todo? No lo sé, Dios lo sabe. Pero quiero decirte una cosa.
a través de esos 5 años de testimonio de esta mujer, toda su familia, sus hermanas, están en Cristo. Todas las familias de sus hermanas están en el Señor por el testimonio de esta mujer. Todas las primas, incluso Olga, yo, somos fruto del testimonio de esta mujer. Todos los sobrinos nuestros que hoy están en Cristo Jesús son fruto del testimonio de esta mujer. Hoy nosotros tenemos en nuestra familia pastores, ujieres, levitas y todo lo que puedas imaginar en la casa del Señor. Todos sirven al Señor. Y son muchos, no son pocos. Olga tiene más en su familia, más de 40 sobrinos. Todo eso es fruto de una mujer que dio testimonio en medio de lo que parecía al mundo una derrota. Pero ella en Cristo lo transformó en una victoria. No importa cuán grandes sean nuestros sueños, cuán grande sea el deseo nuestro de llegar a una gran victoria, si no valoramos las conquistas de cada día. Lo que para ti puede parecer una derrota en este momento, Dios lo ve como una victoria más adelante. Y Dios nos invita en esta mañana a que tú y yo veamos las cosas como Él ve, no como ve el mundo, no con la mirada humana, con la mirada del Señor. Porque la palabra que hemos leído, que dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, es real, es verdadera, se cumple a cada día en nuestras vidas. Te invito, hermano, a que al diario vivir puedas ver la victoria de Cristo que cada uno de nosotros tenemos. Podría seguir aquí contando muchos testimonios, hermano. Pero te invito a que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Voy a hacer una única invitación. No voy a insistir, hermano. Simplemente quiero decir lo siguiente. Si tú necesitas una victoria, sea la que sea, ven adelante. Si vives ahora mismo un momento que te parece una derrota y necesitas verlo como una victoria, ven adelante. Si no te sientes más que vencedora en esta mañana, ven adelante. Para que se cumpla la palabra de Dios en nuestras vidas, que dice que nosotros somos más que vencedores, de un paso de fe. Y Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar nuestra fe. Si te has quedado allí, hermano, cierra tus ojos y empieza a adorar al Señor. No es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de convicción. No es una cuestión de emoción, es una cuestión de certeza y creer en lo que dice la palabra. Sea la situación que sea que vivamos, somos más que vencedores. Sea la situación que sea, somos más que vencedores. Lo dice la palabra. Por eso te invito en esta mañana que cierres tus ojos y empieza a declarar
tengo victoria en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Lo dice la palabra, lo creo, lo quiero vivir cada día. Quiero contemplar, valorar, entender, apreciar las victorias que me da el Señor a cada día. Quiero también establecer metas y llegar a victorias, quizá más grandes, mayores, pero quiero a cada día valorar la victoria del Señor, porque todos los días somos más que vencedores. Adora al Señor. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé